Perfecto. ¿Estás de acuerdo en realizar una quinta sesión para... Buenas noches. Hola, Buenas buenas. noches. Que pongan su nombre y apellido para el tema de la lista, porque si no, no vamos a saber quién es quién. Bueno, hola, buenas noches, ¿cómo han estado? Vamos a esperar unos minutitos más para que termine de conectar las personas que falten. Y empezamos, ¿ya? Yo creo que hasta las 7:05 y ahí le damos. Bueno, ya estamos en la hora. Buenas noches a todos y todas.
bienvenidos. Necesito permiso para compartir, porfis. Ahora sí, Sofía. Bacán. Ay, que se me queda pegado. Bueno, hoy día estoy con un poco de internet lento. No sé si está bien dicho, creo que no. Tengo el internet un poco lento hoy, ahí sí. Así que les voy a introducirlos a esta sesión del curso y luego cuando le toque a Marcos voy a apagar la cámara para bajar un poco la carga de mi compu. Bueno, estamos en la cuarta sesión del curso de Práctica y Fundamentos de la Litigación Climática, pero hicimos unos cambios. Como habrán sabido, hicimos una encuesta que los chiquillos de la U socioambientales hicieron llegar para preguntar si había como conceptos, ideas, etcétera, que necesitaran profundizar o que no estuvieran claros. Y en función de esa encuesta y de las respuestas que obtuvimos, hubo una reconfiguración de esta última sesión. Esto implica que vamos a hacer una continuación de la sesión 3, que era vías para cautelar derechos frente a la crisis climática, para especificar mejor algunas acciones, profundizar más en los casos y terminar de ver las cosas que no habíamos alcanzado a ver en la sesión anterior. Entonces, en este contexto, donde originalmente la cuarta sesión iba a ser una actividad, íbamos a revisar un caso, etcétera, vamos a hacer como un poquito de eso al final, pero queríamos proponerles si este jueves, bueno, el jueves de la próxima semana, el jueves 15, quisieran extender el curso y tener una quinta sesión para poder hacer tranquilamente esta actividad de análisis de caso. Y para ello íbamos a hacer una encuesta acá en el Zoom. La idea es que al menos 20, entre 20 y 30, entonces 25 personas, con que 25 personas quieran hacer esta actividad el próximo jueves la haríamos. Y lo segundo que hay, bueno, esta actividad obvio que es online, y lo segundo que hay es que también queríamos ofrecerles cupos en el curso de, bueno, un taller de simulación de juicios, si no me equivoco, que iban a hacer, pero el problema es que eso va a ser presencial, va a ser un trabajo junto con la Universidad Diego de Portales. Entonces, tenemos estas dos propuestas. Primero, hacer la votación para ver si este próximo jueves 15 hacemos esta quinta sesión práctica. Y lo segundo era para las personas que puedan asistir presencialmente, conseguir cupos en este curso práctico de litigación. Si me equivoqué con algo del curso, Marcos me corrige porque Marcos es el profe de ese curso. Ahí ya no voy a estar yo, pero van a estar otras personas también sequísimas. Y eso, entonces ahora nuestros queridos moderadores nos van a, ya que yo no sé, hacer una mini encuesta para ver si quieren o no esta próxima sesión, o sea, hacer esta quinta sesión. Y también por mientras se hace esta votación, recordar cosas administrativas como que en la página de la U socioambiental pueden revisar los videos de las sesiones anteriores, en el Padlet está todo lo que es material complementario, las PPT de las clases, y que es muy importante de que tengan su nombre y apellido como usuario en la sesión de Zoom para que al momento de descargar los asistentes queden registrados en la lista y así poder obtener su certificación. Entonces creo que no se me olvida nada. No, Mientras Sofía, ya pueden ver la encuesta, ¿no? a mí me salió, pero Sí, aparece. no voy a votar porque sería trampa. Bueno, entonces, ¿quiénes están? Los 40 asistentes, de momento, les pedimos si pueden ir votando, si están de acuerdo Sí, me sale en abajo realizar. 0 de 1 han respondido, pero no sé si a todos les saldrá lo mismo. Marcos, ¿a ti te salió la encuesta? Sí, sí, me pareció, pero tal como hiciste tú, no respondí para Ya, bacán. efectos de contabilizar correctamente. Sí, ya, Sí, bacán. pero Sí, nos aparecen aquí como el porcentaje de participación. Ya ¿Sí? ha Ya. votado, sí, hartas personas. algo muy importante que preguntan en el chat es el horario. Sí, el horario sería el mismo horario por la modalidad de Zoom también.
Entonces, lo que vamos a hacer es hacer esta votación y posteriormente les vamos a hacer llegar un correo con la información del taller que les indicamos con la U Diego Portales, para que ahí los interesados también puedan inscribirse. Entonces, no se preocupen, eso lo vamos a hacer post curso, seguramente mañana les va a llegar el correo del taller y hoy día dirimimos si vamos a tener esta quinta sesión la próxima semana, jueves 15, también a las 7 de la tarde, de 7 a 8:30, por Zoom. De hecho, creo que hasta debería ser el mismo link. Exacto. Connie, ¿cuál es el cómputo de la encuesta? ¿Sí? ¿En qué vamos? Tenemos 34 personas de 40 que han votado. Obviamente nos tenemos que restar los monitores y los profesores. Y hasta el momento han votado 31 personas que sí están de acuerdo con la quinta sesión y 5 que no están de acuerdo con la quinta sesión. Ya. Bueno, esta sesión yo me imagino como esta es una excepcionalidad. No debería ser contabilizada dentro de lo que es la obtención de la certificación, ¿o no? Me imagino, chiquillos, ya que tuvimos que reconfigurar y obviamente no todos van a tener la disponibilidad la próxima semana necesariamente. Sí, es Sofía, tal cual. Ya, bacán. Entonces eso, y yo creo que ya continuemos porque pasamos el mínimo de asistentes para hacer la sesión, entonces bacán. Ya, Y entonces, ya tenemos quórum. sí, buenísimo. Qué bacán que estén todos interesados y disculpen como por esta reconfiguración, pero esperamos que sea de beneficio para que podamos aprender mejor todos estos conceptos y... hoy se me fue el otro sinónimo que iba a decir, pero lo que estamos estudiando en el taller. Ya, entonces... Ay, ya, ahí volví a la presentación. Ahí está un poco lento mi compu, entonces... Ya, ay, no, se saltó. Ahora sí. Entonces, la sesión 4, vamos a repetir el contenido de la sesión 3 más profundizar en algunos contenidos anteriores. Entonces, vamos a ver los objetivos de generar pensamiento crítico, aprender mecanismos de acción, y vamos a ver acciones, vamos a ver institucionalidad, vamos a ver casos, y vamos a ver una actividad de un caso práctico. Entonces, si cambia bacán. Ya, le doy el pase a Marcos para que empiece con su presentación. Cualquier cosa me dice, yo voy a sacar la cámara para dejar de robarle internet a la exposición. Muchas gracias, Sofía. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas quienes están en esta última, penúltima hora, como señalamos, módulo, sesión de este curso de litigación climática. Bueno, como recordarán, la semana pasada quedamos un poco apretados de tiempo, señalando cuáles eran los casos más importantes chilenos a propósito de esta materia relacionada con el cambio climático y las acciones. Pero como bien dijeron algunos de ustedes en una encuesta que se refirió acá hace unos minutos, hemos reconfigurado un poco esta última presentación, esta última conversación con ustedes, porque me parece que un curso de litigación climática tiene que hacerse cargo de repasar efectivamente aquello que nuclearmente se ve en esa materia. Entonces hay que entender bien las acciones y algunos casos críticos para comprender la cabalidad de qué estamos hablando con esto, que es finalmente el objetivo principal de este curso. Y es aquello que varios de ustedes, con lo que varios de ustedes se inquietaron, ¿no? Entonces, a la pregunta sobre qué reforzaríamos, entonces nos parece adecuado hacer algunos recuerdos a propósito de las sesiones pasadas,
para poder conversar y tener un panorama claro sobre de qué estamos hablando cuando estamos hablando de litigación climática dentro del marco al menos interno chileno, ya para hacerlo más concreto y para ver cómo seguimos haciéndolo nosotros y cómo desde FIMA estamos de hecho persiguiendo el desarrollo de este campo. Y en ese sentido, entonces, se nos ocurría desde acá rememorar algunas cuestiones que repasamos las clases anteriores. Dentro de ellas, lo que hicimos en la primera clase, no sé si se acuerdan, hablamos de algunos instrumentos, de algunos hitos importantes en materia de derecho climático a nivel internacional y señalamos que el hito fundante de este tipo de, de compromisos y de políticas internacionales y nacionales parte por la Convención Marco de Naciones Unidas, que fija el marco, valga la redundancia, de aquellos estados partes que se van a seguir reuniendo con el propósito de, sobre todo en un primer escenario, de reducir emisiones de gases de efecto invernadero y de controlar el aumento de la temperatura global. Entonces estamos hablando de mitigación, si es que se acuerdan bien, y en ese sentido repasamos la institucionalidad que recorría desde ese punto por el protocolo de Kioto y algunas otras modificaciones, pero siendo esos dos hitos más importantes, y pasando el 2015 por el Acuerdo de París, donde existen todos estos principios eh, que van a venir a conceptualizar un caso y distinguirlo de un caso ambiental probablemente tal como un caso climático, porque es un caso que persigue conceptualizar situaciones diferentes a simplemente hacernos cargo de los efectos en componentes ambientales determinados, porque es algo que no importa ambientalmente. No, ahora la idea entonces de estos instrumentos que he venido señalando y del Acuerdo de París y de la bajada interna ha sido darle esta característica especial que nos permite hablar entonces de eh, litigación climática en contraste a una litigación ambiental tradicional, que es la que se viene dando en nuestro país desde ya hace bueno, desde que existe básicamente la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, y luego de forma reforzada con la reforma a la institucionalidad ambiental del 2010, la publicación de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente del 94, la reforma, como dije, del 2010. Pero repasando y para dejar claro este punto, en el sentido de qué estamos hablando cuando internamente hablamos de litigación climática, hablamos de cómo le exigimos a los actores relevantes, es decir, hablando entre nosotros, comunidad o sociedad civil, o puede ser que haya aquí algún funcionario del Estado, también un funcionario del Estado que puede estar a cargo de desarrollar políticas climáticas de alguna u otra manera, sin ir más lejos, la Ley Marco de Cambio Climático, publicada el año pasado, eh, regula estos departamentos o unidades de los organismos que presidido por el Ministerio de Medio Ambiente se hacen cargo de ejecutar, por ejemplo, normas de emisión eh, para regular los gases de efecto invernadero, cosa que antes no existía. Eso existe desde el año pasado y ahora está en elaboración los reglamentos para hacernos cargo de eso y hacer las bajadas o los aterrizajes locales de eso. Que, bueno, todo ello está en la Ley Marco de Cambio Climático que se erige a partir de unos principios que de dónde vienen a su vez esos principios desde el marco internacional que he venido señalando. Pero, para dejarles claro entonces, existe desde el año 1994 una institucionalidad ambiental que se ha visto reforzada en el 2010, y estamos hablando entonces que en un primer lugar existía la CONAMA a cargo de las políticas ambientales y ahora existe el Ministerio de Medio Ambiente y se divide, si la CONAMA antes se hacía cargo de todo, desde el 2010 y en particular desde la entrada en vigencia de los tribunales ambientales, del Tribunal Ambiental de Santiago en realidad, y de la Superintendencia del Medio Ambiente desde el 2012-2013, entonces tenemos a este Ministerio de Medio Ambiente que se encarga, así como la CONAMA, de generar las políticas ambientales, y ahora, como estamos hablando de litigación climática, de las políticas climáticas, también como refuerza la Ley Marco de Cambio Climático el año pasado, pero también tenemos el Servicio de Evaluación Ambiental
la Superintendencia de Medio Ambiente, como dijimos, y los tribunales, que son un poder del Estado aparte, ¿verdad? Asociado a la resolución de conflictos. Y esto es clave, entenderlo, porque este poder del Estado también forma parte de la institucionalidad que es importante tener presente cuando litigamos climáticamente. Cuando llevamos un caso contra el Estado, porque el Estado es quien tiene la obligación de hacer cumplir los compromisos que asume el propio país frente a la comunidad internacional en esta materia, entonces por lo general llevaríamos acciones administrativas o judiciales en contra del Estado, ¿ya? Y eso lo conocería entonces, dependiendo del caso, dependiendo de la acción que uno interpone, y que es lo que quería repasar luego también, lo vería especialmente un tribunal ambiental, o puede ser también que los tribunales generales, que se dividen bueno, en tribunales de primera instancia, que son los tribunales civiles, pero aquí no hablaremos de eso. La litigación climática se da hasta ahora en rigor desde el punto de vista de la defensa de garantías fundamentales reconocidas en la Constitución Política de la República. ¿Y eso cómo se hace? A través de la acción que se llama recurso de protección. Y eso lo conocen las Cortes de Apelaciones y luego la Corte Suprema. Pero bueno, vamos a ir repasando todo esto de a poco, pero para que entiendan entonces que existe esta legislación e institucionalidad que no necesariamente existe a partir del Acuerdo de París, pero que tiene mucha relevancia cuando hablamos de litigación climática, porque con estos instrumentos generalmente vamos a estar conversando cuando levantemos casos de relevancia climática. Y ya sea por daños, por pérdidas, por vulnerabilidades, por mitigaciones, por adaptación al cambio climático, por exposición, por aumento de riesgos, etcétera. Todos estos conceptos que ya nos quedaron bastante claros en las primeras dos sesiones, tienen que ver con las potestades que ejercen todo esto sobre todo el Ministerio de Medio Ambiente, pero también el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, que asesora al Ministerio de Medio Ambiente y aprueba eh, las políticas que le propone el Ministerio de Medio Ambiente, pero también a través de, el Servicio de Evaluación Ambiental. ¿Y por qué? Porque es el órgano que se hace cargo de evaluar qué es una actividad reconocidamente válida ambientalmente y por supuesto entonces climáticamente, ¿no? Ahora, digamos, a partir del recogimiento de estos instrumentos, para que pueda realizarse en el tiempo, para que pueda ejecutarse. Y si no, si el Servicio de Evaluación Ambiental no califica este proyecto, bueno, ese proyecto no se puede realizar. Aunque haya, digamos, conseguido todos los demás permisos, si es que él no tiene el permiso ambiental, entonces no va a poder ejecutarse. No existe un servicio de evaluación climática, pero el servicio de evaluación ambiental tiene que considerar en esas evaluaciones de impacto ambiental el elemento climático, y ya veremos cómo. Y para diferenciar las evaluaciones de impacto de las políticas climáticas, podríamos señalar entonces que tenemos dentro de un saco toda la planificación climática que está desarrollando el Consejo de Ministros en general, el Ministerio de Medio Ambiente, pero también el Ministerio de Energía, a través de la planificación de descarbonización, a través del cierre de termoeléctricas, que han escuchado por prensa seguramente, eh, y bueno, todo lo que viene a regular la Ley Marco de Cambio Climático, la Ley 21.455 del año pasado, más o menos, esto es de junio, sí, junio o mayo, no, del mes, hace una semana se cumplió un año. De hecho, justo lo vi que la sesión pasada se cumplía un año de la publicación de la Ley Marco de Cambio Climático, que regula las bases fundantes de las políticas que se desarrollarán específicamente después. Ya por ahora hay que entender que para los casos climáticos vamos a echar mucha mano a aquellos principios que regula esta ley marco de cambio climático. Si van ahí a ver el artículo 2 de esta ley marco, van a encontrarse con principios relativos a la equidad y justicia climática, que dice relación con cómo distribuimos las cargas para entender que en un caso determinado estamos velando por la justicia ambiental
en un componente climático, es decir, cuando hay un componente afectado o influenciado por el cambio climático. Entonces, les propongo que vayan a ese artículo porque también sobre la base de esos artículos se van construyendo nuevos casos climáticos, por ejemplo, con el principio de equidad intergeneracional. Y en ese caso, si tenemos, por ejemplo, una modificación minera o quizás un cierre de una termoeléctrica que no se hace cargo de los efectos que ha producido a través del tiempo, tenemos la pregunta sobre cómo cerrará esa termoeléctrica, cómo es válido que cierre esa termoeléctrica sin una evaluación del principio de la equidad intergeneracional. Y eso es un principio que viene a regular la Ley Marco de Cambio Climático, que hasta ahora no ha sido bastante utilizado. Yo no lo he visto en la jurisprudencia hasta ahora de la Corte Suprema en casos, pero ya de a poco van a empezar a aparecer. Eh, y no se ha visto, bueno, porque claro, porque la ley marco lleva un año y todavía faltan todos los reglamentos que se dicten asociados a la regulación específica que va a venir después sobre las normas de emisión que van a existir para hacernos cargo de la reducción de estos gases de efecto invernadero o de carbono gris o carbono negro, y de otro tipo de políticas también. Entonces, tú tienes la presentación, Sofi. Entonces, tenemos que esa es un poco la legislación que nos rige. No olvidar considerar la contribución nacional determinada también, que viene a actualizar aquello que Chile puede comprometer para la comunidad internacional. Y esas son las instituciones de las que estamos hablando en general cuando estamos hablando de litigación ambiental y litigación ambiental climática, o climática propiamente tal. No sé si hay preguntas asociadas a este ítem en particular sobre legislación e instituciones. Ahora la idea es empezar a repasar acciones, que también lo mencionamos en la clase pasada, pero verlo también acabadamente para que no queden preguntas sobre eso. Bueno, entonces, Perdón, algo mi pasó compu acá. se volvió loco. Le apreté para hablar y y me sacó o sea, me empezó a cambiar la presentación. Dame un segundo para volver a poner la diapositiva correspondiente. El que se arrepintió de hacer la pregunta todavía puede hacerla. Ya. Ahora sí. Súper. ¿Se ve? Yo la veo, me imagino que los demás sí. Sí. Ya. Sí. Bacán. Ya. Entonces, para ir cerrando un poco estos recordatorios, para que nos quede más claro el asunto sobre de qué estamos hablando cuando hablamos de litigación climática, ya si vimos que esa es la institucionalidad relevante para estos efectos, porque le pedimos al Estado que se haga cargo de reducir, de adaptarnos, de mitigar y hacerse cargo de pérdidas y amenazas y exposiciones y vulnerabilidades, con resiliencia, etcétera, y todo, usando todos esos conceptos, digamos, para la planificación climática. Entonces, vamos a qué herramientas tenemos, qué es lo que mencionamos y tratamos de hacernos cargo la semana pasada, qué herramientas tenemos para exigirle todo eso al Estado. Ya, cuando el Ministerio de Medio Ambiente elabora una política climática, o cuando el Ministerio de Energía dice queremos ser carbono neutrales de aquí al 2050, etcétera, la fecha que sea, pero cuando el Estado habla de carbono neutralidad y a nosotros nos parece que eso es insuficiente, más allá de lo que sabidamente propone el Estado, nosotros podemos impugnar esa política, o podemos decir algo. O sea, más allá de que el Estado diga que esto es lo que vaya a hacer, y, pues, no sé, por ejemplo, el caso absurdo, ¿no? Que diga que
las termoeléctricas van a seguir hasta el 2100, por ejemplo. Absolutamente nadie dice eso, nadie dice eso. Pero si lo dijera, nosotros podríamos hacer cosas. Tenemos, según la legislación interna, mecanismos para hacer frente a conductas que nos parecen que son ilegales, que son arbitrarias o que no tienen fundamentos, ¿ya? O también podemos pedir información o generar conversaciones con las autoridades. Ya existen mecanismos de conversación a través de la ley del lobby, donde uno puede reunirse con las autoridades a cargo de una cierta política y exigirle a las autoridades aclaraciones o complementos sobre un punto que nos afecta, como persona o como titular de una actividad legítima, como puede ser el turismo o alguna actividad económica, cualquiera que sea, que nos afecta porque resulta que la política climática al efecto es insuficiente. Entonces yo veo que en el escenario donde yo ejecuto o donde yo realizo el turismo, veo que el cambio climático ha hecho que la gente ya no quiera ir para allá, digamos, porque, no sé, porque llueve menos, llueve mucho más, y se hace incómodo, qué sé yo, eh, porque ya no puedo asegurar la seguridad de mis visitantes, y yo no me puedo hacer cargo tampoco de las crecidas de estas precipitaciones, o de que se pierda biodiversidad, por ejemplo, asociado a estos efectos del cambio climático. Y veo que no hay política, bueno, no habiendo política, entonces tengo un mecanismo para pedir información, y si la información viene con fundamentos inadecuados, o que yo, por ejemplo, haya estudiado de cómo se tiene que hacer la política sobre esto, y sobre esto, bueno, uno puede aquí apoyarse en técnicos, ¿no es cierto?, o en investigaciones de universidades, qué sé yo, uno siempre anda, obviamente, buscando acá la base técnica para que apoya nuestra acción. Pero a partir de eso, entonces yo puedo exigirle al Estado o presentar una acción en tribunales por la omisión del Estado en regular y hacerse cargo de esta inacción que genera un efecto adverso, no solo a mí, que hago turismo, sino que al turismo en general de la zona, ¿ya? Y que imagínense que sea una zona que solamente vive el turismo. Entonces, toda esa gente se tiene que ir de esa zona porque ya no se puede realizar la actividad principal, asociado a la falta de toma de medidas de acción de parte del Estado para hacernos cargo de adaptar nuestra actividad, y que esa zona pueda seguir subsistiendo con esa actividad, por ejemplo. Entonces, yo puedo, por ley del lobby, pedir reuniones de lobby y pedir información a través de eso, o también puedo solicitar vía ley de acceso a la información pública, información sobre actos concretos del Estado que estaría tomando en una zona determinada. Entonces, por ejemplo, si yo estoy cultivando tomates, y el cultivo de tomates se me ve afectado también por algún efecto asociado al cambio climático que me va a disminuir mi cultivo de tomates, y sobre eso no hay una política de Minagri asociada al efecto del Ministerio de Agricultura o de los organismos asociados al efecto. Y yo puedo, si yo tengo desconocimiento de esto, puedo solicitar información directamente sobre las medidas que se están tomando asociadas al fomento de la producción del cultivo artesanal de los tomates, o lo que sea que esté sucediendo y que nosotros vemos y hemos estudiado que está afectado por el cambio climático. ¿Por qué estoy hablando así? Porque ya repasamos los conceptos, ¿no es cierto? Ya repasamos cómo puede ser que se afecte algo por el cambio climático, la idea de esta sesión, y por eso lo estoy haciendo así. No sé si se está entendiendo. La idea de esta sesión es tener claro que los mecanismos, ya derechamente, más allá de hablar de una situación fundamentalmente concreta, y por eso lo estoy haciendo con estos ejemplos. Yo puedo pedir información sobre medidas
y esa información se hace a través de una solicitud de acceso a la información pública por ley de transparencia. Y el Estado me tiene que responder. Y si no me responde, entonces yo puedo reclamar. ¿Ya? Y existe en la ley 20.285, que es la ley de acceso a la información pública, el mecanismo para reclamar si es que no me dan esa información, y luego reclamar ante la Corte de Apelaciones de la jurisdicción de la autoridad donde pido la información, para que la Corte de Apelaciones ordene al Consejo para la Transparencia, que a su vez también ordene a la autoridad a quien pido la información que la entregue finalmente. ¿Ya? Y con esa información, entonces yo puedo ir armando mi caso con reuniones de lobby, con solicitudes de información pública, puedo ir armando un caso. Ya puedo ir armando un caso. Imagínense que el caso sea distinto, que el caso sea que yo me enfermo todas las semanas, y esta cuestión parecía Quintero Puchuncaví, ¿no es cierto? Me enfermo todas las semanas por inhalaciones tóxicas, de gases tóxicos, que yo no sé cuáles son, y los médicos no me dicen nada. Entonces yo tengo derecho a exigir información sobre esto. Yo estoy viéndome afectado, y resulta que estoy respirando metano en cantidades insoportables, y justo, bueno, yo lo dije de una forma absurda de todas maneras, porque el metano es uno de los gases de efecto invernadero principales, de hecho, en menores proporciones, incluso más eh, dañinos que el dióxido de carbono para la atmósfera. Entonces uno podría ahí hilar de una forma simple que la falta de políticas públicas asociada a la mitigación del metano me tiene a mí sufriendo efectos en mi salud, y no solamente a mí, sino que a toda la comunidad, a todos mis vecinos, eh, que finalmente reúnen en un problema de salud pública. ¿Asociada a qué? Asociada al cambio climático. Desapareció la presentación, me parece que por falta de internet de la Sofía. Sí, Puede ser que trate de compartir yo, entonces. Voy a hacerlo yo. sí, no está Sofía. Ah, sí está. Ahí se está conectando. A ver. Yo la tengo acá. Ya volví. Lo siento que se me cayó el internet. Bueno, algunos inconvenientes técnicos suelen pasar, no hay problema. Sí, todos los otros días había andado súper bien, ahora me conecté el celular, que suele ser más estable la señal, pero veo que Marco ya lo solucionó, perdón. Ya, estamos entonces en las acciones. Bienvenida, Sofía, de vuelta. Eh, Qué bueno que estás acá otra vez. Gracias. Estamos entonces, ahí se ve, sí, en las acciones. Estamos repasando las acciones a ver cómo podíamos construir un caso climático. Entonces, estamos repasando si yo tengo problemas respiratorios por contaminación de gases de efecto invernadero, que básicamente son los gases que generan el calentamiento global que causan la crisis climática, y a la vez por esta inhalación, entonces me voy perjudicado en mi calidad de vida y finalmente en componentes ambientales con los que me relaciono para poder realizar mis actividades. Yo puedo hacer una serie de cosas. Primero, bueno, pedirle información sobre cuáles son los gases a la autoridad sanitaria, ¿no es cierto? Y aquí no solamente están asociados a la institucionalidad ambiental, sino que también a otra institucionalidad que podría tener alguna cosa que decir sobre estos puntos. Y en estos casos de enfermedades, por supuesto que la autoridad sanitaria tiene algo que decir. La autoridad sanitaria debería tener información asociada a qué es lo que me está generando mi dolencia física. Y entonces le pido información a la autoridad sanitaria, y le pido información también al Ministerio de Medio Ambiente sobre cuáles son los gases o sea, cuál es la regulación asociada o la investigación, el estudio o los monitoreos que la autoridad ambiental ha coordinado a partir de la información que me entregó la autoridad sanitaria. Entonces yo puedo ahí estratégicamente hilar solicitudes de información para ir construyendo mi teoría del caso sobre que, por ejemplo,
si el metano fue responsable de mi intoxicación y si el metano también contribuye a la generación de gases de efecto invernadero, y asociado al metano tampoco hay una política de mitigación del metano a nivel interno, entonces yo legítimamente puedo construir un caso, si es que no solamente soy yo, sino que también es toda la comunidad, toda la localidad donde yo ejerzo mis actividades afectada por el mismo problema, y finalmente inhibe o altera significativamente una actividad local importante. Entonces yo puedo asociarme y presentar, por ejemplo, una acción de protección. Podría, por ejemplo, presentar una acción de protección porque la omisión del Estado en coordinar una política estable de mitigación y adaptación al cambio climático relacionado con la emisión de un gas de efecto invernadero como es el metano, que es altamente problemático para este efecto, me genera vulneraciones de garantías fundamentales. ¿Cuáles? Y así se genera un recurso de protección, que se presenta a la Corte de Apelaciones de la jurisdicción donde estoy ubicado yo y mi comunidad, o donde está ubicada la decisión que vulnera mis derechos. Entonces yo puedo elegir la Corte, por ejemplo, si estoy hablando de Valparaíso, puedo elegir la Corte de Apelaciones de Santiago de Valparaíso. Y eso también es una decisión estratégica, porque uno puede ahí ver cómo son las decisiones de la Corte de Santiago, cómo son las decisiones de la Corte de Valparaíso en este tema. Y entonces presentar una acción de protección en contra del Estado por falta de medidas. Pero si en esta consecución de información que estoy levantando puedo resolver que mi dolencia y también el efecto en mis actividades diarias está correlacionado de una manera que es razonable entender que está correlacionado con una fuente emisora en particular, porque existe no solamente una empresa, sino que 6 que emiten metano, pero puedo saber porque hay 4 que no están en operación, o hay 4 que funcionan tales meses del año y otra que funciona todo el año. Entonces yo puedo en esa acción de protección no solamente interponer la acción de protección en contra del Estado por la falta de toma de medidas para resolver temas de cambio climático, sino que también contra el privado, ¿ya? Y esto es para hacer un poco el símil con lo que pasó internacionalmente con los casos que vimos la semana pasada, cuando vimos el caso Urgenda, que los holandeses plantearon frente al Estado, y también el caso Shell, donde los holandeses pidieron a la empresa directamente reducir sus gases. Entonces, si yo, en el ejemplo, puedo relacionar en estas solicitudes de información mi enfermedad con las emisiones de un proceso en particular, de una empresa en particular, entonces la acción de protección puede interponerse en contra del Estado, en contra de la autoridad sanitaria, si es que la autoridad sanitaria no supo responder mi información o no supo decirme por qué se está desarrollando mi dolencia. También contra la autoridad ambiental, porque no tiene regulación al efecto, o sea, el gas que me dice la autoridad sanitaria en la solicitud de información, la autoridad ambiental no lo reconoce o no tiene ningún estudio al respecto. Entonces, contra la autoridad sanitaria el recurso de protección, en contra de la autoridad ambiental el recurso de protección, y en contra de la empresa en particular de que se trata el recurso de protección. ¿Para qué? El recurso de protección siempre tiene que tener peticiones concretas, porque si no, el recurso de protección lo que hace, y la tesis principal de un recurso de protección es que si no se toman medidas urgentes y necesarísimas, se va a producir un daño inminente y gravísimo en mi persona y en todos mis derechos, digamos, o el derecho que yo estoy diciendo que se vulnera gravemente. Entonces, el recurso de protección es una cuestión urgente, que de hecho ni siquiera necesita abogado para interponerse. Cualquiera puede poner un recurso de protección por, digamos, por efecto grave de alguna persona concreta. Eso es importante, ¿eh? Hay que definir la persona, o la institución, o la autoridad, o el privado. ¿Quién me está afectando? Pero es una acción flexible y muy rápida. Si es que uno puede relacionar sin mucho problema la situación y decirle a la Corte, oye, aquí hay una cuestión que todo el mundo podría entender que me está sucediendo esto a partir de lo que está generando esta otra persona. Si hay dudas sobre eso, entonces el recurso de protección no sirve. Por eso les hablaba de que es tan importante
recabar información. Y eso lo puedo hacer a través de solicitudes de información, a través de la Ley de Acceso a la Información Pública, a través de reuniones de lobby, bueno, y también de todos los que le hablé la semana pasada, ¿no es cierto? A través de el apoyo de gente que se dedica a cierto tipo de arte o disciplina, a través de las conversaciones que puedan sucederse en el marco de las vivencias propias de la comunidad. Uno nunca sabe, siempre surge la información de lugares que no tenemos idea, de repente nosotros, bueno, no discriminamos, hay información que surgen de las actividades que uno menos lo espera. En fin, pero esa es la acción de protección que uno diría es la acción que más urgente tenemos y que más nos sirve para entender que podemos exigirle al Estado cosas inmediatas. Y la Corte Suprema, porque si es que en la Corte de Apelaciones nos va mal, esto escala a la Corte Suprema por un recurso de apelación, decirle a la Corte Suprema que revoque la sentencia en la Corte de Apelaciones y ordena al Estado tomar medidas. ¿Ya? Y eso ha sucedido. Pero también tenemos otras cuestiones. Por ejemplo, la denuncia por elusión al sistema de evaluación de impacto ambiental de la Superintendencia del Medio Ambiente, que también lo mencionamos en la clase pasada. De un caso, por ejemplo, y en la clase pasada hablamos mucho de extracción de árido, sobre una extractora de áridos que, sin evaluación de impacto ambiental, está extrayendo arcilla de un estero que se ve gravemente afectado por el cambio climático. Y ahí entonces le pediremos a la Superintendencia del Medio Ambiente que en su análisis de elusión al sistema de evaluación de impacto ambiental, porque es una actividad industrial que debería evaluarse ambientalmente, que considere la afectación del estero, la afectación del cambio climático en el estero, o sea, la influencia que ha tenido el cambio climático en el ambiente del estero, y por qué el estero está de la forma que está por el cambio climático, y cómo entonces la extractora de áridos no solamente tiene que considerar su actividad y el estero en las condiciones que se encuentra, sino que también en las condiciones en las que se encontrará por efecto del cambio climático, ¿ya? Porque la actividad de la extractora se potencia con el efecto del cambio climático en el componente, y en este caso en el estero. Y eso tiene que ser una variable a considerar en la falta de evaluación de impacto ambiental. Y así entonces, tenemos estos dos mecanismos desde ya que juegan un rol importante en la institucionalidad ambiental, pero también existe, por ejemplo, las observaciones ciudadanas, ya que se presentan en el marco de evaluaciones de impacto ambiental, y a raíz de ellas se puede reclamar si es que son consideradas de forma inadecuada por la autoridad, y reclamar ante el órgano administrativo y también ante el Tribunal Ambiental posteriormente. Y así tenemos el caso de Cerro Colorado, de la continuidad operacional de esta minera, que vamos a revisar posteriormente, a repasarlo, que surge a través de una inquietud de un ciudadano común y corriente que presentó su observación ciudadana porque le preocupaba qué es lo que iba a pasar con el bofedal Lagunillas, ¿ya? En el norte, por la falta de agua que le estaba llegando a ese bofedal, y porque la minera, bueno, extraía agua de ese bofedal. Entonces era importante considerar por qué les iba a faltar agua a ese bofedal, y era por efectos del cambio climático en ese lugar. Y eso era importante considerarlo, no solamente por un tema de litigación ambiental tradicional, ya, sino que también asociado entonces ya a la litigación climática, porque el efecto del cambio climático viene a cambiar todo el análisis que se hace tradicionalmente para efectos ambientales. Entonces, por eso aquí pongo la acción de protección, la reclamación, la demanda, me refiero a la demanda por daño ambiental, asociado a componentes también que podrían haber sufrido un daño que puede ser significativo, ya que es uno de los elementos que hay que considerar para que se pueda condenar a alguien a reparar un componente ambiental dañado. En ese análisis de ese elemento de significancia, entonces podemos entender que el cambio climático no es algo que exima al responsable de cierto daño. No, al contrario, el cambio climático es algo
que el responsable de generar ese daño debe considerar en su actividad cuando genera ese daño. ¿Ya? Porque ustedes si se ponen a investigar sobre los casos de demandas por daño ambiental, muchas veces van a ver que en las contestaciones de estas demandas, cuando la comunidad presenta y demanda a un privado porque dañó significativamente un estero determinado, o un suelo determinado, un cuerpo hídrico determinado, por lo general aquellos responsables o presuntamente responsables tratan de eximirse por la contribución al daño de otros elementos, factores exógenos a su actividad. Y dentro de ellos se ha considerado tradicionalmente que el cambio climático es algo que es un factor, digamos, que contribuye a la generación del daño que no tiene nada que ver con la actividad. ¿Ya? Pero es totalmente lo contrario de lo que hay que entender acá. ¿Ya? En la interposición de estas demandas, para construir una hipótesis de condena por daño ambiental, y para ello entonces hablamos de una acción o omisión, culpable o dolosa, ¿ya? Que entonces en el fondo estamos hablando del elemento subjetivo, que tiene que existir para probar una hipótesis de daño, pero también la causa de este daño es dicha acción u omisión. O sea, tenemos que entonces conectar el componente dañado con la empresa directamente para poder tener una demanda favorable. ¿Y con qué información vamos a tener eso? Bueno, con la información técnica que vamos a ir desarrollando e investigando para armar nuestro caso, y entonces investigar cómo se origina este daño, y no solamente está asociado a la actividad de este particular, sino que la actividad relacionada con un elemento climático, que es cómo el cambio climático, los efectos del cambio climático, por ejemplo, la crecida de precipitaciones ha aumentado también o le ha dado significancia al daño que ha producido una minera en ese lugar, por ejemplo. Pero también tenemos otros mecanismos, como otros recursos especiales, que no son reclamaciones, sino que otros recursos a partir de otras materias. Por ejemplo, la semana pasada le hablaba en materia de libre competencia, si es que hay abuso de posición dominante, ¿no es cierto? O otras medidas cautelares que podemos presentar. Y también un requerimiento de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional si sucede que en la argumentación de un caso judicial nos pasa que hay una norma que se está interpretando de una manera contraria a principios constitucionales, ¿ya? Y aquí puede depender del caso, no ha sucedido hasta ahora, en materia, digamos, de litigación climática, pero puede suceder, por ejemplo, que una interpretación de una norma de litigación ambiental tradicional, como puede ser la Ley General de Base de Medio Ambiente, sea contraria a los principios de la Ley Marco de Cambio Climático, y podamos desarrollar una interpretación de la Ley Marco de Cambio Climático que sea concorde con la Constitución, de las normas constitucionales, y esa interpretación entonces sea contraria a la interpretación que le está dando nuestra contraparte en el caso. Y como no nos ayuda, y como no solamente no nos ayuda, sino que esa interpretación de la contraparte es contraria a la Constitución, entonces yo puedo presentar un requerimiento ante el Tribunal Constitucional para que esa norma que nos resulta contraria para nuestro caso pueda ser inaplicada en el caso. Y cosa que sirve mucho porque finalmente puede cambiar un poco la estrategia sobre la cual nosotros presentamos nuestro caso climático, ¿ya? Y si es una norma que no nos ayuda, y esto nos va a seguir, esto nos va a empezar a pasar mucho, ¿no es cierto? Porque va a empezar una resistencia a la litigación climática, ¿ya? Que ahora es muy emergente, pero la resistencia va a ir generándose, va a ir aumentando a medida que aumenten también los casos climáticos. Entonces, verdaderamente un recurso a tener presente el requerimiento ante los tribunales constitucionales. Pero también tenemos otros mecanismos de acciones administrativas, ¿ya? Yo les estaba hablando de los mecanismos judiciales, ¿no es cierto? Acciones de protección, tribunales superiores de justicia, tribunal constitucional, los requerimientos, la reclamación ante tribunales ambientales, la demanda también ante tribunales ambientales,
Otros recursos, aquí, bueno, está abierto a la creatividad, ¿no es cierto?, de quien esté litigando o de quien esté presentando un caso. Por lo general van a ser estos primeros 4. Pero las medidas cautelares y otros recursos, bueno, nunca se descarta. Si hay algo que no cabe dentro de estos 4, corresponde no forzarlo, corresponde esperar a tener más información o evaluar otras acciones. Pero también tenemos, como les decía, las denuncias, que no solamente son por elusión ante la Superintendencia de Medio Ambiente, existen otro tipo de denuncias también, donde puede verse afectado un componente ambiental asociado a efectos de cambio climático. Pero también tenemos, como les decía la clase pasada, recursos de reposición en contra de cualquier actuación de una autoridad asociada en estos marcos. eh, la solicitud de invalidación también para hacer frente a las ilegalidades de fondo o de forma que presenta cualquier actuación de la autoridad frente, por ejemplo, a la omisión o actuación ilegal o arbitraria frente a políticas climáticas. Yo puedo oponerme, por ejemplo, a una norma de emisión de gases de efecto invernadero que sea contraria a los principios de la Ley Marco de Cambio Climático en el futuro. Aquí estoy inventando una hipótesis porque no existe todavía ninguna norma de emisión de estos, pero si es que llegara a existir y esa norma de emisión nosotros sostenemos que no sirve para nada, porque tenemos los informes técnicos que demuestran que no sirve para nada, que no sirve para reducir, no sirve para mitigar, entonces podemos presentar una solicitud de invalidación. O también presentamos una reclamación especialísima frente a esta actividad ilegal. ¿Y por qué ilegal? Porque es contraria la norma a los propios principios de la ley que habilita la generación de esa norma. Y también tenemos otros recursos, ¿ya? Pero eso es en general. La actividad que uno puede realizar como ciudadano, eh, como interesado en generar políticas climáticas adecuadas, y finalmente es a través de estos recursos que se genera la litigación climática. O sea, con la presentación de esto y con la información adecuada, uno ya está litigando un caso climático. No sé si hay dudas respecto de las acciones que hemos repasado hasta ahora. La idea es que podamos complementar esta clase con las clases pasadas. En el chat habían dudas, pero a mí ya se me reinició cuando se me cortó el internet. Ya, sí, veo algunas. ¿Las puedo leer, Marco, si quieres? Ya, ok, para que todos ahí escuchen. Ya. Tenemos una pregunta de Gustavo que nos dice, siendo la PAC una institución de rango legal con la entrada en vigencia de Escazú, respecto a un proyecto que ingresa al CEA por día, para efectos de la reclamación del artículo 17, número 6, es decir, no haber considerado las observaciones ciudadanas en el procedimiento de evaluación ambiental, el tratado modifica la naturaleza jurídica de la PAC, es decir, la PAC tiene ahora la naturaleza de derecho fundamental y de ser así, ¿cuáles serían las consecuencias jurídicas de que la autoridad administrativa, COEVAS, no evalúe los proyectos de actividades con este criterio? Gracias. Esa es la Perfecto, primera pregunta. ya. Está bastante compuesta la pregunta, por no decir compleja, pero igual es compleja. Entonces, vamos por partes. Primero, el tratado modifica la naturaleza jurídica de la PAC, es decir, la PAC tiene ahora naturaleza de derecho fundamental. A ver, yo creo que aquí hay que distinguir, tú me pusiste un caso, Gustavo, de DIA, ¿no es cierto? Para todos los demás, DIA significa Declaración de Impacto Ambiental. Y cuando Gustavo habla acá de PAC, habla de participación ciudadana, eso significa la PAC. También habla de SEA, Servicio de Evaluación Ambiental, que lo vimos, ¿no es cierto? Y la entrada en vigencia del Acuerdo de Escazú. ¿Qué es lo que hace el Acuerdo de Escazú? Regular 3 derechos muy fundamentales para el actuar de quienes defienden los derechos o intereses de la naturaleza, que tiene que ver con acceso a la información, fundamentalmente, que es lo que lo he estado hablando a partir de los mecanismos que existen, ¿no? Y antes del Acuerdo de Escazú, la idea es que con el Acuerdo de Escazú existan otros y profundizar estos que existen. Pero entonces, acceso a la información, acceso a participar, ¿ya? Derecho a la participación, y por eso se relaciona Escazú con esta pregunta, y también acceso a la justicia ambiental, que es también aquello que hemos visto en estas láminas, asociado al acceso a tener
respuestas a las inquietudes que esencialmente tenemos como preocupados climáticos al efecto. Ya, el Acuerdo de Escazú entonces viene a ser un instrumento bastante relevante para exigir al Estado que existan mecanismos para desarrollar y profundizar en estos tres derechos. Y en un caso determinado también puede ser un insumo cuando en ese caso determinado tenemos problemas a propósito de la garantía de alguno de estos tres derechos. Y entonces Gustavo nos presenta la hipótesis de la problemática o la barrera de acceso a la participación en una declaración de impacto ambiental. Entonces estamos hablando de un proyecto, cualquiera, aquí no nos determina, Gustavo, pero piensen en cualquier proyecto que es susceptible de causar impacto ambiental y por lo tanto se está evaluando en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Pero no es un proyecto, presumidamente, presumidamente lo digo así porque esto no está comprobado, es una hipótesis, pero no es un proyecto que ingresa por estudio de impacto ambiental. Entonces se entiende por el sistema que no es un proyecto que genera impacto significativo. ¿Ya? Y aquí con estos impactos significativos estamos hablando de un estudio de impacto ambiental. Entonces, la diferencia es que la declaración de impacto ambiental no va a tener medidas de reparación, de compensación y de mitigación, y tampoco va a tener PAC. En las vías no existe la PAC como derecho. El derecho a la participación ciudadana solo existe a nivel interno, a nivel Chile, ¿no es cierto? Hablando de Chile, solo existe en los estudios de impacto ambiental. Y hablo así tan tajantemente porque un derecho es un derecho subjetivo, es un derecho que uno tiene una prerrogativa a realizar sin importar ninguna condición, digamos. Si no, no es un derecho. Un derecho es aquello que yo puedo hacer sin que nadie me limite, salvo, claro, que yo limite el derecho de alguien más. Entonces se genera una disputa. Pero el derecho a participar, que nosotros entendemos que debería existir en todos los casos, solo existe en el estudio de impacto ambiental. Viene entonces el Acuerdo de Escazú a modificar la naturaleza jurídica de la PAC. Lamentablemente no, si es que no se generan modificaciones legales al efecto. Y eso está sucediendo ahora, es decir, existen consultas públicas, consultas ciudadanas, que el Ministerio de Medio Ambiente está desarrollando al alero de las modificaciones que está haciendo primero al reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental por efectos de la dictación de la nueva Ley Marco de Cambio Climático. Eso está sucediendo ahora. Y también está sucediendo ahora las modificaciones a la ley de bases generales del medio ambiente por efectos de esta misma ley. Pero efectos de la entrada en vigencia para Chile del Acuerdo de Escazú, todavía no hemos visto que exista un acuerdo general de todos los actores relevantes para la publicación de leyes, es decir, del Congreso, para digamos, modificar esto. Y aquí en Chile tenemos una cultura sobre que los tratados internacionales tienen rango legal, salvo que sean tratados de derechos humanos, que ahí hay una discusión, ¿no es cierto?, sobre si tienen rango supralegal. Y entonces podemos generar también, y aquí esto es muy clave de entender, porque yo estoy hablando de lo general, ¿no es cierto?, pero nosotros podríamos eventualmente discutir en un caso climático que el Acuerdo de Escazú está sobre la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, que es la ley que regula el derecho a la PAC, regula el derecho a la participación ciudadana. Entonces, en un caso particular, si tenemos un gran caso, con harto fundamento técnico, podríamos también armar una estrategia sobre la cual digamos que el Acuerdo de Escazú, no obstante no haber modificaciones al efecto, por sí solo, supone que en este caso el SEA no debería haber denegado la PAC, ya debería haberla iniciado, porque no iniciarla supone una barrera que está prevista que no suceda por el Acuerdo de Escazú. Hasta ahora se ha hecho a nivel técnico, asociado a las bases y criterios que regula la propia Ley General de Bases de Medio Ambiente, y tiene que ver con la generación de cargas ambientales, es decir, de beneficios ambientales o de externalidades negativas que tienen que producirse para que exista una participación ciudadana en una vía. Pero bueno, es una pregunta interesante, no está resuelto. En principio yo respondería que no modifican la naturaleza jurídica de la PAC, pero con el disclaimer de decir que esto puede discutirse en un caso. Y podemos pedirle entonces al Poder Judicial
que se haga cargo de este problema y que delimite y que defina qué vale más. En este caso en particular, digamos, porque en todos los casos vamos a perder. O sea, no podríamos decir que el acuerdo de Escazú modifica la ley. Eso no lo vamos a ganar nunca. Pero en un caso en particular de denegación de PAC por argumentos, digamos, bastante cuestionables de la autoridad en el caso que se trate, nosotros podríamos discutir y decirle al Tribunal Ambiental, oye, pues si existe el acuerdo de Escazú y aquí los argumentos que da la autoridad son bastante malos para denegar la PAC. Y entonces, eventualmente, si el Tribunal Ambiental rechaza mis argumentos, yo le voy a decir esto a la Corte Suprema a través de un recurso de casación, y puede ser que la Corte Suprema me diga, usted tiene razón. Usted tiene razón, la verdad es que el Tribunal Ambiental está equivocado, y la autoridad también, porque el acuerdo de Escazú acá viene a hacerse cargo de precisamente los malos argumentos de la autoridad para constituir una barrera de acceso a la justicia, que es precisamente aquello que viene a regular el acuerdo de Escazú. En fin. ¿Qué más? Tiene ahora la naturaleza de derecho fundamental. Bueno, con Marco, la consulta hay que chicotear los caracoles porque nos quedan como 4 minutos para estas preguntas para alcanzar a hacer la siguiente actividad. Ya. Yo le diría a Gustavo que me escriba. Voy a dejar en el correo, mi correo, en alguna parte. Ahora no, porque no puedo escribir. Ah, no, aquí sí. Y podemos seguir conversando, yo feliz, para poder seguir avanzando. ¿Hay alguna otra pregunta que haya que contestar a partir de esta? Tenemos Había otra varias. pregunta. Diego y Vicente, por ejemplo, preguntan respecto de la acción. ¿Hay alguna acción que tenga más probabilidades de prosperar que otra o depende de caso a caso? Y también Vicente pregunta, ¿la acción de protección tendrá que fundarse en vulneraciones al 19 número 1 barra número 21? ¿Puede ser algún otro? Digo porque el número 8 no tiene protección. Ya. Depende del caso, la primera pregunta depende del caso, siempre depende del caso, no hay ningún caso igual al otro. Yo bueno, me dedico a esto, yo tengo muchos casos que se repiten, pero la verdad es que siempre le digo a los abogados con los que trabajo, abogadas y abogados, que ningún caso es igual al otro, ninguno. Entonces hay que hacerse cargo de cada circunstancia de cada caso, porque si no, es muy probable que nos vaya mal. Nunca hay que hacer aquí asimilaciones que puedan, digamos, estratégicamente ser complicadas para la resolución de ese caso. Y a propósito de cómo fundamenta un recurso de protección, porque siempre tiene que estar fundamentado en la vulneración de garantías constitucionales, le diría a esa persona, que ya no me acuerdo quién era, pero le diría que el artículo 19, número 8, está considerado en el inciso segundo del artículo 20 de la Constitución. Por lo tanto, sí es recurrible de protección, y eso no obsta a que pueda ser combinado con, digamos, el fundamento en otras garantías. ¿Ya? Eso se hace siempre. Entonces yo puedo fundar mi recurso de protección en la vulneración a mi derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, como también en la vulneración a mi derecho a la vida, integridad física o psíquica. Por ejemplo, el 19 número 2 también, igualdad ante la ley. Incluso hemos ganado recursos de protección, y un caso paradigmático es Quintero Puchuncaví, por la afectación al artículo 19 número 9 sobre acceso al sistema de salud. Y eso de hecho no está considerado en el artículo 20, pero lo ganamos igual porque pudimos hacer el nexo entre el 19 número 8 y el 19 número 9, y pudimos comprender el derecho a la salud dentro del derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Entonces yo le digo a esa persona que no siga las limitaciones tan estrictamente que nos entrega la Constitución a las leyes cuando estamos utilizando mecanismos flexibles, como lo es el recurso de protección, y que evalúe el caso de la manera más estratégica posible. Si estamos presentando una demanda que es muy técnica, claramente entonces lo más importante ahí no es el derecho, sino que los fundamentos de las conversaciones que obtenga de un ingeniero. Si estoy presentando un recurso de protección, lo más relevante ahí es contar la historia lo más verídica posible. Y las limitaciones las hará la Corte o mi contraparte, no yo mismo. Eso. Ya. Y por último, tenemos dos preguntas. Una es de Carla, que dice, ¿cómo se puede usar de manera práctica la ley de lobby, por ejemplo, ante un vertedero ilegal? Un vertedero ilegal
es un bien nacional de uso público, por ejemplo, que nos pasa mucho en el río Mapocho en Talagán. Y pregunta cómo en ese caso se podría usar la ley del lobby. La ley del lobby, muy rápidamente, es una plataforma que uno ahí busca en Google, y te aparece un banner asociado a una institución. Por ejemplo, en este caso podrías pedirle una reunión por lobby a Minagri también, o puede ser a, bueno, a la Superintendencia del Medio Ambiente, porque no pueden haber vertederos ilegales. Entonces, ¿qué está haciendo la Superintendencia del Medio Ambiente? O sea, vertederos ilegales sin evaluación. O sea, estamos hablando, para hacerte la comparación, estamos hablando de un centro de residuos, ya que sí se evalúa versus un vertedero, que un vertedero debería ser un centro de residuos, evaluable. Entonces, la Superintendencia debería fiscalizarlo. Entonces yo ocupo la plataforma de lobby para pedirle una reunión a la Superintendencia del Medio Ambiente, y ahí uno ingresa a la página del portal.sma.gov y va a haber ahí una pestaña o de solicitud de información o petición de reuniones, y ahí entonces me coordino con una hora que me va a dar la Superintendencia del Medio Ambiente, por ejemplo, para abordar este problema, sea virtual, sea presencial. Ahí dirán ellos por correo, del correo que pongamos nosotros en esa reunión del lobby. Y le exigimos entonces a la superintendencia, presentándole el caso, que tome alguna acción, o pedimos información. Pero también puede ser que le pidamos la reunión del lobby a la municipalidad, porque la municipalidad también tiene que hacerse cargo por su ley orgánica de los residuos de la comuna. ¿Ya? Aquí nos salimos un poco de litigación climática, pero bueno, es algo necesario también de conversar. Sí, y la última pregunta, para ir avanzando, es de Agustín, que él pregunta, para accionar en contra de la implementación de la contribución determinada a nivel nacional o la Ley Marco de Cambio Climático por parte del Estado, hoy en día, ¿debería intentarse una acción de protección o dependería más que nada del ámbito en el que se produzca dicho incumplimiento? De nuevo, siempre depende del caso en particular. Yo soy contrario a interponer acciones por interponerlas, más allá de descubrir que hay algo problemático que está sucediendo y me está generando vulneraciones de derechos. Yo siempre voy a, primero, antes de pensar en eso, o pensar en que de aquí en 20 días más voy a presentar algo, voy a pensármela de nuevo y de nuevo y de nuevo, y empezar a conversar con gente, a reunir información y a construir mi caso poco a poco, para que cuando lo presente sea un caso inimpugnable, o sea, sea un caso incuestionable, que sea un caso que el tribunal no me pueda decir que no está sucediendo ese problema. Entonces, todos sabemos que la NDC contiene una situación ideal que hoy no se está cumpliendo. ¿Ya? Entonces yo podría ya mañana presentar un recurso de protección para que se cumpla la NDC. ¿Pero con qué fin? ¿Ya? Porque el recurso de protección tiene que tener un fin, y un fin particular. O sea, el recurso de protección, ganar un recurso de protección porque sí, no tiene ningún efecto. ¿Ya? Porque el Estado no va a realizar lo que le estamos pidiendo que realice. Porque ¿qué queremos que realice en concreto el Estado para implementar la NDC? Para decir que se está incumpliendo la implementación de la NDC, entonces debería primero pensar en cómo quiero que se cumpla la NDC. ¿Ya? Un poco así hay que pensar para presentar casos favorables de litigación en estos sentidos. Yo creo que ya estamos para seguir avanzando. Sí, Sí, continuemos. gracias Marcos por responder esas preguntas. Yo creo que continuamos. Súper. Bueno, en esta lámina quedamos la clase pasada y no me voy a extender mucho porque hablamos de todos los casos en general. La idea es contarles de dos casos en particular ahora, pero la idea de esta lámina era señalarles que en Chile están pasando, ya han sucedido 5 casos de litigación climática, que son estos, que les expliqué la clase pasada muy brevemente, y que hay cosas que esos casos no han considerado, y que están siendo considerados en nuevos casos, pero que o bien han sido rechazados, o bien están pendientes. Por ejemplo, el tema del plan de descarbonización todavía está pendiente de que se que sea favorable, que obtengamos una sentencia favorable sobre
los estándares o los criterios sobre la cual nosotros entendemos que debería plantearse un plan de descarbono, más que sacar el carbón de la matriz energética, que eso es lo que estaba sucediendo hasta ahora. Entonces tenemos que, sí, en él dejó de funcionar Bocamina en Coronel, o dejó de funcionar, por ejemplo, las centrales en Tarapacá, pero al mismo tiempo tenemos que en Mejillones se están convirtiendo varias centrales a carbón a gas natural, ¿ya? Y el gas natural todos sabemos que es un combustible de transición, no es aquella transición justa y socioecológica, y por eso la pongo acá abajo, que tenga que suceder para hablar de que realmente estamos descarbonizando, es decir, eliminar el carbono de nuestra forma de vida, más allá de sacar el carbón de la matriz energética. Si uno compara esas dos últimas frases, diríamos que descarbonizar en el sentido internacional de dejar de utilizar carbono como forma de vida es algo mucho más amplio y que supone realmente hacerse cargo de la crisis climática. Porque sacar únicamente el carbón de la matriz energética nos habla solamente que tenemos que hacernos cargo como cartera individualizada, Ministerio de Energía, de lo que está sucediendo en la generación eléctrica, ¿ya? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el modo de transportarnos? ¿O qué pasa con el modo de generar agricultura o con el modo de generar ganadería? O incluso de la ganadería como tal. En fin, en el fondo, de eliminar el carbono de nuestras estructuras de formas de vida. Yo diría que mientras no entendamos eso, no va a haber un plan de descarbonización, y no va a haber una buena mitigación, y por eso la pongo así. Tampoco existen medidas concretas de adaptación en el sentido de poder entender que todo está cambiando, en el sentido de que todo está siendo mucho más frecuente. Por ejemplo, volvamos al ejemplo de los incendios forestales de la clase pasada. O sea, nosotros ya sabemos, todos ustedes ya saben que los incendios forestales van a ser cada vez más fuertes y van a ir en aumento. Y en ese sentido, entonces, tenemos que generar políticas para que los efectos de esos incendios forestales sean lo menos perjudicial posible. Y eso tiene que ver con que tengamos políticas de adaptación, porque sabemos que la generación de gases de efecto invernadero causa cambios en el ecosistema que a su vez generan riesgo en la generación de esto, o más que en la generación, generan un riesgo que aumenta, o al revés, aumenta el riesgo de los daños de las pérdidas y de los daños generados por estos desastres. Y eso es falta de adaptación, no considerar esas políticas. Por lo tanto, estaríamos hablando de una transición justa. La verdad es que si el Estado habla de transición justa, solo se queda ahí, y la verdad es que nos falta mucho por recorrer para hablar de una transición justa adecuada en los términos internacionales que se han propuesto a nivel de implementación del Acuerdo de París. Y ahora quería brevemente, y aquí vamos a pasar un par de minutos, ¿no es cierto?, en contarles dos casos, que son los casos que puse acá, que son los casos más importantes o más evidentes de cambio climático, de litigación climática. Este es un caso de judicialización especializada. Esto es un caso que vio el Tribunal Ambiental el año 2018, a propósito de la continuidad operacional de Cerro Colorado, que es un proyecto que ingresó por día al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental el año 2013, y donde se generaron observaciones ciudadanas. De un ciudadano en particular, que ingresó una observación ciudadana porque él preocupaba que el bofedal Lagunillas se quedara sin agua, se secara, por la extracción de agua que venía haciendo esta minera y quisiera extender por 20 años más. Y resultó que esa observación ciudadana no fue considerada debidamente en la RCA aprobó el proyecto. Entonces esta persona reclamó administrativamente ante el Comité de Ministros. Perdón, este era un caso de estudio de impacto ambiental, no de declaración de impacto ambiental, porque reclamó ante el Comité de Ministros. Y el Comité de Ministros rechazó esta acción
Aquí estoy hablándolo muy brevemente en los términos que nos interesa, porque había muchas otras cuestiones que se discutían, como la falta de consulta indígena, pero en términos climáticos se rechazó esta reclamación por el Comité de Ministros, entonces esta persona interpuso una reclamación judicial ante el Tribunal Ambiental, que determinó que en este caso, si bien no se había discutido cambio climático antes, para efectos de discutir cómo se evaluaba correctamente el efecto de la extracción de agua en el tiempo para el componente agua, tenía que considerarse la variable climática, que es algo que nunca estuvo en el expediente. Y entonces el Tribunal Ambiental acogió la reclamación especial y judicial de esta persona y ordenó dejar sin efecto la RCA que aprobó el proyecto. Entonces vemos ahí que el cambio climático fue fundamental para la ejecución o no de este proyecto, y que determinó que finalmente el proyecto era ilegal, como está diseñado y pensado. Y esto fue confirmado por la Corte Suprema el año 2021, de una forma bastante categórica. Luego tenemos el caso de Angamos, que es un caso que vimos nosotros, que también es bastante evidente. ¿Y por qué son evidentes estos dos casos, más allá de estos otros tres que aparecen luego, que son los de Quintero, Puchuncaví, Bucamina y Pascualama? Porque estos dos últimos casos donde explícitamente se señala por el Poder Judicial que el cambio climático tiene que ser una variable a considerar en estos casos. En Quintero, Puchuncaví, si bien es muy de cambio climático este caso, la Corte Suprema no hace lo propio, y en Bocamina y Pascualama tampoco. En Bocamina solamente lo hacen directamente asociado a que aquí hubo una demanda por daño ambiental, asociado a las emisiones atmosféricas de Bocamina, que naturalmente son emisiones de gases de efecto invernadero. Pero tampoco hay un pronunciamiento sobre el cambio climático como tal, sino que la operación misma de la central constituía una cuestión que afectaba al cambio climático, y por lo tanto fue un caso climático, pero únicamente por eso. En cambio, en Cerro Colorado y en Gamos son los únicos dos casos que directamente la Corte Suprema señaló que había que considerar el cambio climático en las actividades. Y entonces en Angamos se trata de un caso de vulneración de la garantía del 19 número 8, del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, que está en la Constitución, porque cuando le pedimos al Servicio de Evaluación Ambiental que actualizara la resolución de calificación ambiental del 2007 de esta central termoeléctrica, el Servicio de Evaluación Ambiental nos dijo que no. Nos dijo que no porque solamente iba a revisar cosas que se evaluaron en su momento, y el cambio climático no fue una cuestión evaluada en su momento en 2007. Y estamos hablando del 2007, o sea, estamos hablando de cuando existía la CONAMA, ¿ya? Y ahora le estamos hablando al Servicio de Evaluación Ambiental. ¿Ya? O sea, uno pensaría que el Servicio de Evaluación Ambiental nos diría que sí, porque es una cuestión bastante más contemporánea y que está adecuada a los tiempos. Pues no. Y sobre todo cuando estamos hablando de una solicitud de revisión de RCA, donde la tesis planteada era que cambió tanto el componente, el ambiente dentro de estos 20 años, que absolutamente hacía necesario actualizar las medidas de este proyecto, de esta termoeléctrica, para adecuarla a los tiempos presentes. Es decir, las medidas que hoy tiene la termoeléctrica son absolutamente inadecuadas para hacerse cargo de los efectos que hoy produce en el ecosistema, en la bahía, en el aire y en el ecosistema. Entonces, el SEA dijo que no, porque solamente correspondía revisar los aspectos evaluados, y nosotros entonces presentamos primero un recurso de reposición, y ahí volvemos a lo que explicamos al principio. Existe el recurso de reposición frente a las actuaciones que nosotros queremos dejar sin efecto de la autoridad. La autoridad nos dijo de nuevo que no, porque el recurso de reposición lo resuelve la misma autoridad. Entonces nosotros presentamos un recurso de protección, entendiendo que la negativa a iniciar el análisis de la actualización de las medidas porque no se consideró el cambio climático amenaza nuestro derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y lo amenaza porque en esa revisión, en esa actualización, jamás vamos a tener medidas adecuadas. Eso le dijimos a la Corte de Apelaciones, y la Corte de Apelaciones rechazó nuestro recurso de protección. Entonces apelamos, presentamos recurso de apelación, que fue acogido por la Corte Suprema, señalando que, en particular, y esto es una cuestión bastante novedosa, las cosas que no fueron evaluadas
en su minuto, en la evaluación ambiental que se trata de actualizar, son materia de revisión de RCA excepcional. ¿Y por qué? Porque el artículo 25.15, que es donde se regula esto, este mecanismo de solicitud especial de revisión, de actualización de resoluciones de calificación ambiental, supone que la variable que estamos actualizando haya variado sustantivamente en el tiempo. Yo ahí planteaba entonces, por ejemplo, que la bahía cambió toda su biodiversidad en estos 20 años que existió la ejecución de la termoeléctrica. Por lo tanto, las medidas que comprometió la termoeléctrica en el minuto en que se aprobó son absolutamente inadecuadas para hacerse cargo de la bahía como está ahora, pero también comprende la otra hipótesis sobre que la variable no se haya verificado. Y cuando habla de eso, la ley se refiere a cuestiones que no formaron parte de la evaluación. Y por lo tanto, justamente el cambio climático, que el Acuerdo de París viene en el 2015, entonces es 8 años posterior a la aprobación de esta termoeléctrica, son cuestiones que variaron y que no fueron consideradas en la evaluación y que corresponde tenerlas presentes como insumo para actualizar las medidas, para hacernos cargo de todos los efectos y entonces resguardar debidamente el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Sofi. Nos quedan 4 minutos, así que yo creo que no murió la actividad. Qué bueno que vamos a hacer la actividad la próxima semana de todas maneras. Justamente, de hecho, bueno, antes de resolver las últimas dudas, le iba a contar que había traído una noticia sobre lo que está pasando en Quintero Puchuncaví para que señalarles lo que habíamos estado haciendo nosotros, que básicamente es casi todo, recursos de protección, demandas por daño ambiental, es un caso bien paradigmático. También se presentó una reclamación en contra del plan de descontaminación que se ganó. Ya ha habido algo así como, nada que ver, algo así como 20 recursos de protección a lo largo de 5 años interpuestos en esta zona. Y la idea era preguntarles qué harían ustedes, porque lo que hemos hecho, bueno, es lo que les he estado contando, la demanda por daño ambiental está pendiente, pero todo lo demás, ¿qué? Los recursos de protección se ganaron. La reclamación contra el plan de descontaminación se ganó. El recurso de protección sobre las 9 intoxicaciones del año pasado, que son diferentes al primero, del 2018, también se ganó. ¿Y qué se consiguió? Se consiguió que la regulación se ordenara a que avanzara, se ordenó al Estado a que avanzara con la regulación, pero los episodios de intoxicación, como se puede ver en prensa, siguen y continúan afectando la salud de un montón de niños que se ven afectados porque cierran las escuelas, cierran los jardines, cierran los centros educacionales, van al CESFAM, consiguen, o al hospital, consiguen diagnósticos que no entregan la información para determinar qué es lo que causa finalmente la intoxicación, y se ven afectados porque cierran entonces la posibilidad de que los niños puedan continuar con sus clases, pero todo el complejo industrial sigue operando y se generan alertas sanitarias, una serie de medidas para reducir las emisiones de gases nocivos, pero los episodios de intoxicación siguen sucediendo, y tan solo ayer hubo uno con la alerta sanitaria funcionando y con las medidas provisionales funcionando. Entonces, ¿qué falta acá? Falta, como en el caso de Angamo, revisar las resoluciones de calificación ambiental, otro recurso de protección, y eso es lo que estamos analizando. Y la verdad es que estoy bastante contento de haber al menos señalado eso para ahora, en este minuto que queda. Yo creo que no pasa nada, y le pregunto aquí a los moderadores directamente si nos podemos alargar un poquito para resolver todas las dudas que queden pendientes del día de hoy, porque es la última clase de materia antes de ir a la clase de la próxima semana sobre el caso práctico. Muchas gracias por la escucha. Sí, yo creo que al menos en el chat solamente está Luis, que pregunta si en el fondo tenemos los roles de las causas, de las cuales estuviste conversándonos ahora, Marcos, y no sé si tal vez alguien tiene otra pregunta, la puede dejar en el chat o levantar la mano directamente
respecto a lo que decía Marcos de materia, de algún contenido que les haya quedado alguna duda. Muchas gracias, Connie. Quizá alguna pregunta que había quedado de la primera parte, o la tomamos todas al final. Ahí tenemos a Andrea. Andrea, levantó la mano. Marcos, Sí. una consulta desde la ignorancia. En el Por supuesto. caso donde hay varias empresas juntas, como este mismo ejemplo de Quintero Puchuncaví, ¿se ve en forma individual cada empresa o se ve en la afectación? Porque es distinto, me imagino yo, de la que contamina cada empresa a la suma de la contaminación de todas las empresas. Exactamente. Es una pregunta que tiene que ver con el mecanismo que estamos utilizando y con lo que queremos conseguir también. Normalmente en este tipo de casos tan complejos hay que separar las cosas y analizarlas por separado, valga la redundancia, e ir como por pasitos, ¿no? Y en ese sentido, corresponde, diría yo, analizar, estudiar cada uno de los procesos de cada empresa asociado a las autorizaciones ambientales de cada una, porque recordemos acá que cada empresa no solamente tiene una resolución de calificación ambiental, Claro. sino que tienen seguramente un estudio de impacto ambiental y 5 modificaciones, por decir algún monto, sobre este estudio de impacto ambiental que se evaluaron por declaraciones de impacto ambiental. Entonces, la regulación ambiental de los procesos es muy compleja y confluye también con otras empresas vecinas que se instalaron antes de la Ley General de Bases de Medio Ambiente y que por lo tanto no están obligadas a evaluarse ambientalmente. Y esto es un problema y corresponde más o menos al 30% del complejo industrial en Quintero Puchuncaví. Pero considerando que puede suceder que no sea en este caso, sino que sea otro caso, que no sea Quintero Puchuncaví, pero que sea un caso, por ejemplo, de frigoríficos, hay 3 frigoríficos juntos y que generan afectación, los 3 al mismo tiempo, puede ser que si yo tengo la información suficiente para aclarar que los 3 generan el daño y contribuyen a generar el daño, en una demanda por daño ambiental, por ejemplo, voy a tener que explicar de qué manera cada uno contribuye en ese daño, ¿ya? Porque yo tengo que ser capaz de conectar las acciones u omisiones de tomar medidas, por ejemplo, en contaminar, de estos 3 frigoríficos con el daño. Y en esa causalidad, obviamente, no voy a poder condenar a uno de los 3 frigoríficos si me falta la explicación sobre uno de los procesos. Pero, por ejemplo, en otro sentido, si estoy hablando de un recurso de protección, que es mucho más rápido y más flexible, pero ya no para conseguir que se repare un componente ambiental afectado, sino que para que se tome una acción de otra índole, como por ejemplo que se paralice la operación de estos 3 frigoríficos, entonces yo voy a explicar una situación diferente, voy a explicar una situación que en el fondo determina cómo la interacción entre estos 3 frigoríficos supone una afectación en sí misma que hace que sea imposible que yo duerma, por ejemplo, por el ruido de estos 3, ¿ya? Y que si bien el ruido de cada uno genera, digamos, esta afectación, en mi casa, con mi familia, no se puede entender que esta afectación sea distinto por separado. Ya sí o sí hay que paralizar los 3, ya porque los procesos generan un efecto, digamos, de sinergia acumulativo, de sinergia en realidad técnicamente hablando, porque acumulativo tiene que ver más con la operación de la propia empresa, ya hacia atrás, digamos, entre las autorizaciones, y la sinergia es con otras empresas, asociadas a otras autorizaciones. Y al mismo tiempo, digamos. Y entonces podríamos pedir que la Corte ordene a estos 3 frigoríficos paralizar. ¿Ya? Y ahí depende de cómo se presente el caso, digamos. Siempre depende del caso que uno tenga. Ya, ok, gracias. Tenemos también a Ana con mano levantada. Ana, puedes hacer tu pregunta. ¿Se escucha? Buenas noches. ¿Se escucha? Se escucha Sí. perfecto. Ya. Mira,
Yo vivo en la zona de Mostazal, buenas noches, vivo en la zona de Mostazal, y nosotros tenemos muchos paneles de AgroSuper acá, ¿ya? Pero nosotros, bueno, yo vivo cercano a uno, y en febrero, por un transformador se quemó, porque están en la ladera de un cerro, se quemó como 33 hectáreas, aparte de un panel que tenía pollito. Entonces, mi pregunta, mi consulta es, ¿se puede hacer demanda o denuncia con respecto a la quema porque fue un transformador de AgroSuper que se quemó? ¿Y a quién se debe? O sea, yo he hecho varias denuncias ya contra AgroSuper por RCA que no, por incumplimiento a RCA, pero en caso de esa quema del cerro, ¿a quién se puede hacer la denuncia o en dónde? Esa es. Gracias, Ana. Yo te diría eh, ante la Superintendencia del Medio Ambiente. No sé si ya la habías hecho ahí, pero si la Superintendencia del Medio Ambiente está archivando denuncias o no está dándole curso a las denuncias, entonces, si es que han pasado más de, no sé, por ejemplo, más de 6 meses, o estamos hablando acercándonos al año, yo puedo presentar quejas ante la Contraloría General de la República Ya. por inactividad de la Superintendencia del Medio Ambiente en la resolución de mis denuncias. O Nosotros como junta de vecinos, espérame, hicimos una denuncia por olores, porque tienen un plantel de porcino o tienen un pozo de acumulación, un depurín, y por eso nosotros hicimos la denuncia. Pero la denuncia va con respecto al cerro, no lo hicimos. Entonces por eso te consultaba. ¿Se puede hacer entonces la denuncia? ¿Y nosotros como junta de vecinos la podemos hacer? ¿O tiene que ser una ONG o algo por ahí? ¿O da lo mismo quién? no, 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 eso no importa. Cualquiera puede denunciar, ya, cualquiera. Una persona como, jurídica, como una ONG, claro, pero también cualquier persona natural. Eh, Entre paréntesis, aquí nos estamos saliendo un poco de litigación climática, por si acaso, pero es relevante porque todas estas cuestiones se usan también en la litigación climática, por eso estamos respondiendo. Son los mismos mecanismos, solamente que con el apellido de climático, que depende de cada caso, para que lo sepan los demás, pero esto también se usa en litigación climática. Y sí, claro, o sea, dependiendo de que si la quema es algo que estaba controlado por la regulación de la actividad como tal en la RCA y no se hizo conforme a esa regulación, claro, hay un incumplimiento de la RCA. O si la quema es totalmente desregulada, ahí ya yo diría que incluso puede presentarse un recurso de protección para que se haga cargo de la quema y de los efectos de la quema, porque es una actividad desregulada y no autorizada, que no tiene nada que ver con la RCA, digamos, con la actividad regulada. Es que entiendo que fue un sistema eléctrico que falló, po. No fue como que quemaran para limpiar un sitio eriáceo. No sé, ay, lo pronuncié súper mal. Bueno, te quería interrumpir para hacer decir un dato, que cuando hagan denuncias y ese tipo de cosas, entiendo que pedir una reunión de lobby con el organismo al que hiciste la denuncia para saber en qué va tu denuncia ayuda a acelerar el proceso de denuncia, porque tienen que buscar los antecedentes y generar al menos una respuesta preliminar. Y lo segundo, en este caso en que se quemaron una parte con pollitos, ¿se podría hacer una denuncia por maltrato animal al no tener como el plan o lo que sea necesario para asegurar el bienestar de los animales que se murieron quemados en este suceso? Ya, Sí, mira, disculpen, chiquitito. Nosotros hemos estado aquí con la Seremi de Medio Ambiente y con la ministra de Medio Ambiente. Hemos aleteado tanto que llegó hasta la ministra. Entonces, cuando llegó la ministra, el SEA o el SESMA, dijeron, no, es que tenemos aquí la resolución y la resolución. Después que se habían demorado tanto, llegaron con la resolución. Yo la fui a ver a la página y no la encontré. Entonces, estaba trabajando como al revés. Bueno, esa era una acotación nomás. bueno, sí, efectivamente se puede denunciar, y ahí lo hablábamos al principio también, que se puede denunciar ante varios tipos de situaciones, no solamente la Superintendencia del Medio Ambiente. En temas de maltrato animal, uno podría denunciar por el delito de maltrato animal en el Ministerio Público. Ya, pero también se puede denunciar
la actividad contraria a la regulada en una autorización ambiental como una RCA, que afecta una fauna en específico, en una medida determinada, digamos, hablando de no necesariamente maltrato, hablando también de otro tipo de situaciones que no son perseguibles penalmente, porque penalmente uno persigue ahí la condena, ¿no es cierto?, del responsable, pero ambientalmente uno puede perseguir otro tipo de cosas, como medidas que se ordenen ya por los tribunales o por las autoridades tomar frente a la situación de daño de una especie en particular, sea protegida o no, digamos. Ok, Mm, gracias. había una pregunta o un comentario relacionado con una cuestión que aquí comentó Génesis. No sé si lo estamos mirando aquí, pero señala Génesis que lamentablemente el ingreso de los proyectos por EIA es voluntario por parte de los titulares. Ya, mucho ojo con esto, cuando se litigue, si es que presentan casos de observaciones o de solicitudes de invalidación, si es que no presentaron observaciones, porque eso también es posible hacer, si es que no observamos un proyecto que está evaluándose, nosotros podemos presentar otro tipo de recursos también y poder llegar a tribunales ambientales también. O también generar recursos de protección dependiendo de las circunstancias. Pero entender que el ingreso de proyectos por estudio de impacto ambiental es voluntario es un error, y es un error no porque nosotros entendamos que la ley dice que como como lo dice el artículo 10, ¿no? De la Ley de Base General del Medio Ambiente, estos proyectos tienen que evaluarse, entonces entran por día. Y el artículo 11 habla de que ingresan por EIA los que generan estas circunstancias o efectos o características. Y lo que sucede generalmente es que ingresan por día, pero eso es un problema del sistema, no es un problema de la ley necesariamente, es un problema de que el Servicio de Evaluación Ambiental, en el análisis de ingreso de estos instrumentos, no controla debidamente la actividad que ingresa como declaración de impacto ambiental y que debía ingresar por EIA, por estudio de impacto ambiental. Y ese control es muy importante que cambie la forma de hacerse, porque es efectivo que la ley dice las situaciones y describe las situaciones y regula las situaciones que prescriben que una actividad determinada tenga que ingresar como estudio de impacto ambiental, porque tiene que hacerlo, no porque sea una alternativa, que sea algo voluntarioso. Aquí no es, y como para hacerlo el contraste, por ejemplo, con el plan de descarbonización que yo hablaba. O sea, el Ministerio de Energía hoy le está preguntando a AES Andes, si AES Andes quiere sacar una central de carbón del sistema. Eso sí que es voluntario, porque AES Andes hace lo que quiere, digamos. Yo puedo entonces ver si saco esta central a carbón o si pongo una central a gas natural y estoy cumpliendo con la planificación climática que me ha dado el Estado. Eso sí que es voluntario. Pero la ley no dice que el ingreso por estudio de impacto ambiental sea voluntario, y una prueba de eso es la litigación ambiental que se produce al efecto. O sea, si yo estimo que un proyecto está mal evaluado porque tenía que ingresar por EIA, entonces presento una reclamación, primero observo el proyecto, y si no lo observo presento una solicitud de invalidación o una reclamación, y voy a tribunales ambientales a que ese proyecto quede sin efecto. Esto es súper importante tenerlo en consideración, porque el sistema, la legislación, para la legislación esto es una obligación, no es algo alternativo. El instrumento debe evaluarse según estudio de impacto ambiental si se cumplen ciertas circunstancias, o por declaraciones de impacto ambiental si es que no. Pero una evaluación adecuada está a cargo del Servicio de Evaluación Ambiental, y que en el efecto real se genere que hay muchos más proyectos evaluados por día que deberían existir por EIA, es un problema, de nuevo, político y de análisis técnico de el organismo a cargo de administrar este sistema, no del sistema como tal. Así que ojo con evaluar ahí quiénes están a cargo de qué cosas para emitir los comentarios. Hay una duda Sí. respecto al... Hay una pregunta administrativa que nos hizo
María José y Joaquín primero respecto al Padlet. Tengo entendido que el Padlet no debería desaparecer nunca, pero de todas maneras les recomendamos también que puedan descargar esas presentaciones y también el material bibliográfico que le dejaron los profesores en caso de cualquier cosa. Y respecto a la certificación, en el caso de Carlos, la asistencia, Carlos, se hace mediante Zoom. Ya nosotros, después de cada clase, descargamos el listado de asistencia mediante la plataforma Zoom y podemos ver quiénes asistieron, y por eso siempre les hemos hecho hincapié en que puedan participar con su nombre y apellido, porque justamente como participan del Zoom se ve reflejado en ese listado de asistencia. Y la certificación tengo entendido que se demora un poco, pero no se preocupen porque los que han cumplido con la asistencia requerida para ella lo van a recibir de todas formas. Y si en esto me puede ayudar Felipe, tengo entendido que son 2, ¿cierto? 2 sesiones requeridas. Sí, en el caso de la certificación, se le pide a los estudiantes que luego de terminado el curso, en este caso el próximo jueves 15 de junio, como una quinta y última sesión y extra, luego de eso pasa un periodo de un mes en el cual hay una revisión de que los estudiantes hayan asistido por lo menos idealmente a todas las clases, pero si es que no hayan justificado su inasistencia a por lo menos 2 de las sesiones. Y en este caso la inasistencia se envía un correo a través de usosocioambiental@fima.cl, y eso. Y luego de ese periodo de un mes, en el fondo, de haber terminado las clases, se les puede, perdón, se les puede enviar el certificado de participación del curso. Eso correspondiente a el certificado. Y bueno, claro, el Padlet, lo que hemos conversado con el equipo, es que va a permanecer bien por fuera del periodo de clases, pero de todas maneras ahí los profes también han subido harto material que pueden descargar, incluso interactuar con los profes, así que está re choro. Eso, chiquillos. Bueno, nos extendimos un poquito más esta noche, pero ya estamos finalizando. Muchas gracias a todos por asistir, por su tiempo, por su interés, y esperamos que estos contenidos les hayan servido, y tenemos muchas ganas de verlos la próxima semana, en vez de martes, el jueves 15, en el mismo horario, con el mismo link, para poder hacer la actividad entre todos. Eso, no se pierdan la actividad, que es finalmente la cúspide para entender todo esto que hemos estado hablando a través de estas 4 semanas. Yo por mi parte estoy muy ansioso por poder compartir esa actividad con ustedes, así que nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a los moderadores, muchas gracias Sofi, muchas gracias a todos y Gracias, todas por chiquillos. estar 10 para las 9 de la noche. Sí, Aquí, gente que nos saluda desde otros países también. Teníamos a gente de Brasil, de Ecuador, así que muchas gracias también a ellos por su participación. Sí, que eso. estén muy bien, nos vemos. Muchas gracias. Chao, chao. Chiquillos, buenas noches. Chao. Chao, chao.